Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles policiales en el área de Oranjestad. El ACTV informa sobre el cambio de Dr. Dicas, dentista y botica. Mexicanos sufren después del paso de la tormenta. Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Colombia. Adelantan la Navidad por esta razón. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados. Esperamos que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y como sabemos ya nos estamos acercando a la temporada de fin de año y ante esto los controles policiales aumentan más. Han hecho distintos controles, tanto preventivos como represivos, y recientemente en Oranjestad controlaron más de 297 vehículos e impartieron más de 100 multas. Recientemente, la policía de Oranjestad realizó un control de tráfico junto al Departamento de Transporte Público. Se controlaron por lo menos 297 vehículos entre automóviles y motocicletas. El operativo policial tuvo un carácter preventivo y represivo. Al final se emitieron cerca de 110 multas a conductores de automóviles y motocicletas que no cumplían con las leyes vigentes. Se impusieron sanciones como, por ejemplo, manejar sin pagar el número de la matrícula, sin el seguro válido, sin la tarjeta de inspección válida, es decir, el QRIN, sin usar el cinturón de seguridad o por otras infracciones. Los controles policiales no se van a detener, por el contrario, van a continuar en distintos lugares estratégicos a distintas horas del día y en varios distritos. El mensaje del Cuerpo Policial de Aruba es claro a todos los conductores y es que ellos deben estar presentes cuando menos se lo esperan. Eviten recibir una multa aprovechando el sistema de Paga Bobut, con el cual pueden pagar rápidamente una vez que la reciban. Sean conscientes y conduzcan de una forma responsable, teniendo los documentos en regla. Cambiando de tema, recientemente la Comisión Fija del Parlamento realizó una visita a las instalaciones del Hospital Horacio Oduber para así poder conocer cuáles son los avances frente al tema de la salud, pero también la importancia de la inversión que se realiza en nuestro hospital. Allí los parlamentarios recibieron una información bien detallada por parte de la Junta Directiva del hospital, brindando así la información sobre todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá con el Hospital Horacio Oduber. El presidente de la Junta Directiva del Hospital Horacio Oduber, el señor Yaco, compartió con la comisión dónde se encuentra actualmente el hospital, hacia dónde desea llegar en un futuro cercano y también a largo plazo. Asimismo, les ofreció una visión de todas las necesidades actuales, considerando los cambios que está teniendo lugar en el ámbito tradicional como el de la innovación. El señor Yaco se refirió a innovaciones como la cirugía robótica y el uso de la inteligencia artificial, pero también a desarrollos sociales que tienen impacto en el sector de la salud, como la situación de las personas indocumentadas que están en proceso de legalización. Nós temos comissão fijo de saúde do parlamento, de visita cerca do nosso hospital, aqui de fração de AVP Futuro e também MEP. Mas reunião muito interessante, nós temos perguntas ao caso, tocante rivalidade, centrum, projeto que nós temos, nossa dialisa, que nós estamos pronto a anunciar, onde nós vamos ubicar. E também nós temos perguntas sobre o bouw, o huidige bouw, perguntas sobre financiën, over cybersecurity. Dus het is echt algo interessante e me estou contente que nós mostramos interesse no hospital. E me espero que a reunião assim que dá um lugar cada ano para nós poder intercambiar ideias, para nós o parlamento também está echt op de hoogte de que cultura está de nosso hospital. Depois da reunião, algum dia membros também há recorrido de nosso hospital para não echt wat de cerca que o nosso hospital significa para nós Aruba. E também há alguma pergunta extra onde o nosso personal do hospital pode estar atendendo e também contestar a pergunta aqui. No final, me quero dar para estar presente, muito importante para o hospital. Me quero agradecer para o interesse mostrado no nosso hospital e me espero que nós podemos ter uma boa cooperação junto.
Cambiando de tema, como sabemos, el órgano del ACEDVEI, que es fundamental para nuestra salud, hemos tenido información sobre lo que trata el cambio, por ejemplo, cuando una persona necesita un doctor de casa o también el dentista o la botica. Sin embargo, como nos comenta el departamento del ACEDVEI, es importante que tengan la información sobre cuáles son los meses en el año de que pueden cambiar doctor de casa, también odontólogos y la botica. Recientemente el ACEDVEI nos brindó una información para lo que tratan distintos temas de relevancia. Entre ellos, la señora Solange indicó que el cambio de botica, cambio de doctor de casa, se pueden hacer 2 veces al año. Por ejemplo, para lo que trata doctor de casa es en marzo y en septiembre. Y para lo que trata la botica es en el mes de abril y en el mes de octubre. Importante es que la persona que va a realizar este cambio piense bien a qué doctor de casa quiere acudir nuevamente, porque esto, según lo que han explicado, lo deben hacer de una forma consciente y no cambiando cada nada. También indicó que, por ejemplo, si se hace el cambio de la dirección de la casa, es normal de pronto que la persona desee recibir la atención médica por parte del doctor de casa algo cerca al barrio. Sin embargo, al momento, por ejemplo, de cambiar de botica o doctor de casa, esto está anclado a un periodo. No se puede cambiar cada vez que la persona quiera. Importante es que tenga la seguridad a cuál doctor de casa desea acudir, a cuál botica desea acudir o también a cuál dentista, porque esto no lo podrá cambiar, por ejemplo, cada año, sino por el contrario, esto es por un periodo. Empezamos nuestra ronda internacional con los distintos hechos que han ocurrido a nivel internacional, en esta oportunidad en México, cómo personas tienen que pasar la noche a la intemperie debido a que sus casas o se encuentran inundadas por los desbordamientos de los ríos o también porque han tenido afectaciones por culpa del clima. Bajo la intemperie es como pasan el día y la noche quienes perdieron sus viviendas por la inundación tras el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica. Señalan que están preocupados por no tener la ayuda que requieren. Nosotros no tenemos apoyo ni del municipio y tenemos el montón de basura y aquí es donde nos quedamos a dormir. Ayer se vino la lluvia, con todo y lluvia así nos quedamos. Pusieron una lonita y ahí se quedan, pero tienen niños, ay Dios mío, no sé cómo la pasaron ahorita. Con la lluvia, mire, se puso peor. Destacan que no acuden a un refugio temporal para realizar acciones de vigilancia en las zonas donde hay temor a que les roben los pocos bienes que lograron recuperar. La casa se fue toda y pues no, aquí no estamos quedando. Aquí ya ve que Serena y todo. Yo en verdad no tengo nada. Los que tienen casa está bien, pero yo no tengo nada. Agregaron que hay preocupación por la proliferación de moscos que se está registrando en las áreas afectadas. Y ahora nos vamos a una historia sorprendente que ocurrió en las últimas horas en Colombia, donde un chamán fue detenido no solamente bajo la sospecha de trata de personas. Sin embargo, él lo que hacía es que hacía ciertos rituales a base de la ayahuasca, el yagé y demás, pero después los extorsionaba y los robaba cuando sus clientes o pacientes ya se encontraban en ese trance. El hombre que ven en pantalla es Oscar Darío Forero Usma, quien dice trabajar en una etnia indígena del Putumayo. Esta imagen corresponde a la audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de trata de personas. La investigación empezó hace varios años, tiempo durante el cual le hicieron seguimientos, y hay esta grabación de una conferencia donde invitaba a la conexión espiritual. Y Oscar Forero. Ya llegó el momento de despertar, ahora es el momento de poner los pies en la tierra, despertar y escuchar la sabiduría ancestral que un pueblo como el pueblo Siobaín tienen una sabiduría que comparten generosamente, cotidianamente con nosotros. Pero esos llamados a compartir la sabiduría indígena terminaron, según la Fiscalía, en trata de personas en una finca ubicada en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Allí era donde el hombre ofrecía cursos espirituales que al parecer iban más allá de una conexión astral. Propició encuentros de jóvenes universitarios con taitas indígenas en el Putumayo para que ellos los guiaran en la toma de la bebida del yagé y ayahuasca.
este grupo comenzó a adquirir una connotación de organización coercitiva destructiva, denominada secta, comúnmente como se conoce, dado que su fin real era el logro de poder de dominio del señor Forero Usma sobre sus adeptos. Según la Fiscalía, la investigación empezó cuando recibieron una llamada desde la finca de Forero de alguien que denunciaba que estaba retenido contra su voluntad y que lo tenían trabajando sin remuneración. Con malos tratos, amenazas, y les señalan que si desean desistir del grupo o la secta, pueden sufrir algunos daños. Según las denuncias, el líder habría usado engaños, abuso de confianza, presión psicológica y manipulación espiritual para someter a las personas, mayormente jóvenes universitarios. Para el supuesto sometimiento, el detenido iniciaba convenciendo a las personas de la importancia del yagé, para luego involucrarlos presuntamente con su grupo. Luego captaba a las personas por medio de reuniones en las que les daba a conocer el propósito de su proyecto, especialmente durante los llamados protocolos, que era una especie de terapia que él tenía personalmente con cada víctima, donde le sacaba información personal con la cual posteriormente utilizaba y con manipulaciones e ideas ajenas a la realidad convertía a las víctimas en seres vulnerables y fácilmente manipulables. Y vean este impactante momento que ocurrió y se registró en las cámaras de seguridad de una avenida en Paraguay, cómo un perro ataca a dos mujeres en distintas oportunidades. Según lo que indicaron las personas, lastimosamente este perro no se encontraba en el interior de la vivienda. Esto ocurría sobre la calle Vergel Luqueño del barrio El Caá de Luque. Un perro que se encontraba suelto protagonizó ataques sucesivos a dos mujeres que pasaban por la cuadra durante la mañana de este martes. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el primer ataque a una mujer que recibió mordeduras en las piernas, quedando herida en el lugar. Pese a intentar defenderse, no pudo evitar salir herida. Minutos más tarde, otra mujer con su pequeña hija en brazos pasaba por la zona y también fue atacada. El perro saltó por ella y afortunadamente no alcanzó a la niña, que fue protegida por su madre. La mujer, de nombre Sandra, comentó que logró esconderse en la casa de una vecina que salió al auxilio. Y yo le llevé a mi niño en la escuela y a la vuelta de la nada me salió el perro, tenía mi bebé en brazo, a mi niña en brazo y no sé, de la nada me atacó el perro y me mordió en las piernas, en el cuarto y en el brazo. Entre tanto, en el Ecuador, después de una alerta que emitió los Estados Unidos, allí se filtró información de que al parecer habría una ruta de narcotráfico, pero también de armas que estarían siendo llevadas hacia los Estados Unidos. El informe es de Ecuavisa. En el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, la policía interceptó 2 vehículos y decomisó fusiles transportados de manera clandestina dentro de un congelador. El operativo se realizó tras la alerta del Departamento de Seguridad de Estados Unidos a la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía en Ecuador. Enviadas mediante empresas de paquetería internacional. Tenemos 6 personas aprehendidas y 8 armas de fuego tipo fusil calibre .556. El hecho ocurrió la mañana de este jueves, cuando los agentes detectaron que 2 automotores circulaban de forma sospechosa en los alrededores de la terminal aérea. Estas personas que actúan al margen de la ley, intentando evadir este control policial, ingresaron nuevamente al sector del estacionamiento del aeropuerto y es en donde nuestro personal proceden y a aprender a 3 ciudadanos. Los fusiles estaban envueltos en fundas de color verde. Las autoridades señalan que debido a que el cargamento ilegal fue enviado desde Estados Unidos, ahora las investigaciones apuntan a una ruta de tráfico internacional de armas. Según fuentes oficiales, ninguno de los detenidos registra antecedentes penales. Cambiando de tema, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital de Colombia, hubo cancelaciones y retrasos debido a que en la mañana hubo bastante neblina y esto ocasionó que el flujo normal en el aeropuerto cambiara. Los afectados, los pasajeros.
El aeropuerto El Dorado amaneció cerrado y sus pasillos empezaron a llenarse. Cientos de viajeros se encontraron con una sorpresa inesperada. Decenas de vuelos fueron cancelados y retrasados. Nos dijeron que no, que el vuelo se ha cancelado, entonces que teníamos que esperar. La espera se extendió por horas y en muchos casos las reprogramaciones superan los 2 días, afectando vacaciones y compromisos familiares. Llegamos aquí a Bogotá y que en 2 días nos dan un viaje para Santa Marta y nosotros tenemos ya alquilado todo allá con la familia. Entre los afectados también están deportistas y estudiantes que no lograron llegar a sus destinos por el cierre temporal del aeropuerto El Dorado. Nos reprogramaron el vuelo para el sábado en la madrugada, entonces no podemos, si hiciéramos ese vuelo nos perderíamos los días de competencia. La Aeronáutica Civil confirmó que las operaciones estuvieron suspendidas durante 3 horas por las malas condiciones climáticas y la baja visibilidad en Bogotá, lo que provocó una cadena de demoras y cancelaciones en viajes nacionales e internacionales. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hey, abota klaar para Digital Week? Semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.ceter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado. Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hey Abo, Aruba Airport adunabo é oportunidade para viajar ao mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que con el paso de las décadas hay mucha información para lo que tratan las alergias que tienen las personas al maní. Sin embargo, ¿qué pasa cuando a los niños pequeños todavía no se les ha detectado este tipo de alergias y les dan, por ejemplo, un maní? Pues hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por décadas, se les dijo a los padres que mantuvieran a los productos de maní y nueces alejados de los niños hasta los 3 años. Pero en 2015, una investigación hizo que los expertos cambiaran de opinión. Las guías actuales dicen que introducir estos productos a los bebés puede ayudar a prevenir alergias a estos alimentos. La meta es ver que esta corriente cambie.
Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics determinó que unos 60.000 niños han evitado alergias a alimentos desde que cambiaron las guías, incluyendo 40.000 niños que de otra forma habrían desarrollado alergias al maní. Todavía aproximadamente el 8% de los niños son afectados por alergias a alimentos, incluyendo más de 2% con alergias al maní. Ha habido mucho miedo. La doctora Rushi Gupta dice que el miedo puede haber impedido a algunas personas a seguir las directrices. Agrega que los padres deberían empezar a introducir los productos de maní tan pronto sus bebés estén listos para los alimentos sólidos, usualmente entre los 4 y 6 meses. Use mantequilla de maní suave y suavícela con fórmula de leche materna, puré de manzana, con lo que quiera. Y poco a poco introdúzcasela a su bebé, un poco en el labio y deje que la lame. Agregue más. Gupta recomienda que los padres estén atentos a cualquier señal de alergias al introducir los productos de maní, como sarpullido, urticaria y vómito. Ella indica que esos son los síntomas más comunes en bebés alérgicos a ciertos alimentos. Pero si se la come bien, recomiendo que la mantengan en su dieta entre 2 a 3 veces por semana y esperar que sigan disfrutándola. Y llega nuestra sección de las más virales y hoy les mostramos cómo se encuentran las niñas que hace algunos años se convirtieron en imágenes virales en Brasil después de que la hermanita le apaga la vela a la menor que estaba cumpliendo años. Detrás de todo video viral hay historias que valen la pena contar. ¿Recuerdan en el 2020 un clip que se hizo muy popular en redes donde mostraban a 2 hermanitas festejando el cumpleaños? Sin embargo, lo que debía ser alegría terminó mal, pues se pelearon y se agarraron del cabello. Las insólitas imágenes produjeron risa en ese momento. Ahora, 5 años después, María Antonia y María Eduarda festejaron un nuevo cumpleaños y recordaron con gracia el clip que las catapultó en la fama mundial. Las hermanas Fernández, oriundas de Pato Branco en Brasil, conquistaron las redes hace unos años con ese clip inolvidable. Tenían 3 y 6 años cuando se convirtieron sin quererlo en las protagonistas de uno de los videos más reproducidos en el año 2020. Las niñas se hicieron famosas cuando la mayor, molesta por no ser la homenajeada, sopló la vela de la torta de su hermana antes que ella y allí se desató una pelea con tirones. Sin embargo, ya ahora, 5 años después, la mamá una vez más decidió también recrear este momento. La historia tiene 3 capítulos, el primero en el 2020 cuando fue el conflicto, el segundo en el 2021 cuando las niñas se reconciliaron y ahora este último es el clip popular en donde las niñas ya están grandes y celebran. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, una pareja viajó a Italia y allí les prepararon el famoso postre de café tiramisú, pero en vivo y en directo. El tiramisú es uno de los postres más emblemáticos de Italia y como todo clásico tiene infinitas de versiones. Sin embargo, una grabación hecha por un turista en Venecia generó polémica entre los fanáticos de la gastronomía. El restaurante en donde comió presentó una versión en vivo del tiramisú y el modo de servirlo no convenció a nadie. El video, en que el comensal tituló "El mejor tiramisú de todos los tiempos", acumuló cerca de 41 millones de reproducciones. Los comentarios más repetidos apuntaban a que el verdadero tiramisú debe servirse frío y alejarse de pronto reposar al menos 12 horas en la heladera para que los sabores se integren. El tiramisú fresco no es solo una trampa para los turistas. El mejor tiramisú debe reposar por lo menos 12 horas, según lo comentaron en historias en las redes. El creador del tiramisú fue Roberto Lingunotto, un pastelero italiano que falleció en el 2024. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care, que se une al consulado colombiano. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene más del 90% de posibilidades de curar. Ahora, mamografías gratis gracias a Urgent Care Aruba, que se une al consulado de Colombia. Mujeres colombianas de 40 años en adelante, sin acceso a servicios médicos, podrán realizarse una mamografía gratuita. Detectar a tiempo puede salvar la vida. Cupos limitados. Inscríbense en ese enlace. La prevención es un acto de amor con nosotras mismas. Y continuamos con más de las historias que se viralizan y vean a esta familia que tuvo que adelantar la Navidad a este mes de octubre debido a que una de sus hijas tiene un cáncer lamentable muy avanzado.
El dicho, desde septiembre se siente que viene diciembre, se hizo realidad en una familia estadounidense, pero desafortunadamente por una tragedia que los está rondando. Se trata de la familia Bird, la cual está compuesta por los 2 padres de familia y sus 4 hijos, pero que desde hace un buen tiempo recibieron una noticia completamente desalentadora. Una de sus niñas tiene cáncer y está en etapa 4. Debido a esta triste situación, los padres de familia tomaron la decisión que muchos aplaudieron en redes, adelantar la Navidad unos cuantos meses porque saben que en cualquier momento puede ocurrir lo peor. Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos como familia de 6, escribió Kendra, madre de Brielle, asegurando que aunque no pierde la esperanza de que su hija se mejore, sabe que es complicado y por eso no quiere dejar de vivir ningún momento con ella. Estoy en negación, yo solo quiero que ella se pare y camine, no más dolor, no más cáncer. Volveremos a sentir la magia de la Navidad de nuevo, escribió la madre en este video. Según los padres de la menor, dicha celebración se pudo llevar a cabo gracias a que Brielle se sometió a una transfusión de sangre que le permitió reducir la fiebre y mejorar su oxigenación, lo cual la hizo sentir mejor para poder vivir este emotivo momento. Y los dejo con este karma instantáneo que ocurrió donde un joven quiso hacerle una broma a su novia colocándole pegamento en el pocillo para tomar café. Sin embargo, él no se dio cuenta y él fue el que tomó la taza. Un joven quiso hacerle una broma a su novia, pero le salió mal y sufrió las consecuencias. Al llevarle un café al sillón, le puso pegamento a una de las tazas. Planeaba dársela a la chica para que se pegue la mano, pero giró el plato y terminó él con la taza adherida en los dedos. El chistoso momento fue filmado por el accidentado bromista y lo compartió en su cuenta. Escribió junto al clip: "Esto solo me puede pasar a mí". La joven había tenido un gesto romántico con su novio al comprar tazas nuevas que tenían unos brazos que encajaban a la perfección y se abrazaban. Para estrenarlas, él preparó café y se lo llevó al sillón, pero no sin antes hacerle una maldad. Él le puso pegamento a la parte de allí del pocillo para que se le pegara la mano cuando la agarrara. "Toma, amor", le dice tiernamente. "Gracias", respondió ella cuando se da cuenta que algo había salido mal. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.